Hola a todos, soy Liz Figueroa y tengo el honor de participar por tercera vez en el Congreso de Tarot de Uruguay. Voy a hablarles a ustedes de la creación de cartas adivinatorias. Usualmente ustedes me ven hablando del Lenormand y todo tipo de temas con el Lenormand, pero en esta ocasión quiero hablar más a fondo de lo que es crear cartas adivinatorias, el proceso, no solamente en cómo hacerlas, pero también en qué conlleva hacer este tipo de cartas. Y vamos a mirar el aspecto legal conjuntamente con otros aspectos que tienen que ver como parte de la creación de las cartas adivinatorias. Los objetivos de este congreso son básicos. Simplemente vamos a hablar de los fundamentos para ver el diseño de las cartas adivinatorias, qué consiste este tipo de fundamentos. Igualmente vamos a comprender los elementos claves del diseño, igualmente que la exploración de diferentes temas y estilos para crear mazos únicos. Y finalmente la aplicación de técnicas de diseño efectiva para crear cartas claras, intuitivas y atractivas visualmente. Como introducción de sistemas de interpretación de cartas adivinatorias, mayormente nosotros lo que vemos es las cartas Lenormand, las Keeper, el tarot y los oráculos. El oráculo de Lerman este sistema de cartas se basa en la lectura de símbolos y combinaciones para ofrecer respuestas y claridad. Los mazos Lenormand pueden contener alrededor de 36 y algunas escuelas explican que tiene 54 cartas. Cada una de estas tiene un significado específico. Se originó en Francia o Alemania y se atribuye a la famosa cartomante francesa Maria Lenormand. Estas son las cartas que mayormente nosotros vemos cuando estamos creando cartas adivinatorias. Seguido de esto están las cartas Keeper. El sistema Keeper se enfoca en eventos y situaciones de la vida cotidiana. Al igual que el Lenormand, tiene 36 cartas y representan diversas situaciones y personas y se utiliza para ofrecer orientación sobre eventos y decisiones de la vida. O sea que este es un tipo de oráculo que es direccional y cuando nosotros vamos a crear cartas Keeper, tenemos que tener muy en cuenta que los personajes están mirando en ciertas direcciones, que es lo que atribuye a la situación clásica o el diseño clásico de las cartas Keeper. Ahora, cuando se trata del tarot, el cual es un sistema de cartas que incorpora también igualmente simbolismo, pero también al igual incorpora arquetipos. Los mazos de tarot generalmente constan de 78 cartas, que se dividen en arcanos mayores y arcanos menores. Los arcanos mayores representan temas y lecciones y las lecciones universales, mientras que los arcanos menores se centran en aspectos cotidianos de la vida. Por lo tanto, cuando escogemos cartas para, o mejor dicho, imágenes para representar cartas del tarot, tenemos que tener muy en cuenta estos arquetipos y estos simbología. Es muy importante que se mantenga independientemente de qué arte tú escojas para hacer tus cartas, ¿ok? El origen exacto de las cartas del tarot honestamente no está completamente claro. Pero la mayor parte de los lugares donde se empezó a practicar el tarot fue alrededor de países incluyendo Italia, ¿vale? Bien, aquí los oráculos, son estas cartas grandes que nosotros vemos que tienen mensajes subliminales. Estos oráculos son mazos que pueden variar en diseño y en temática específica, ¿vale? Cuando yo digo esto es que realmente no hay un original, sino más bien un aspecto inspiracional en que la persona puede crear un oráculo ya sea basado en mujeres, ya sea basado en la vida marítima o puede ser cualquier otro tipo de tema. Estos temas pueden ir diferentes de acuerdo a las culturas, los temas espirituales, aspectos de animales, ángeles, chamanismo y mucho más. La cantidad de cartas en un mazo de oráculos puede variar ampliamente ya que depende del creador y de las intenciones detrás del mazo.
Yo en este aspecto recomiendo de que no vayas más allá de 54 cartas, porque el hecho de que tengas más cartas no quiere decir que siempre va a dar más mensajes. Recuerda que el oráculo específicamente tiene sus modos y sus sistemas de cómo leerse, y tener más no te va a ayudar en ese sistema, sino más bien que puede haber un poco más de confusión en el mensaje final. Por lo tanto, 54 es un número mágico cuando se refiere al aspecto de las cartas del oráculo. Entonces, ahora, ¿por qué crear tu propio mazo de cartas? Muchos dirían, pues economizar dinero. Sí, en parte se economiza dinero, pero hay unos beneficios muy importantes en referencia a lo que es hecho artesanalmente versus lo que está hecho por medio de una compañía, ¿vale? Tú podrías adquirir un mazo artesano hecho a mano y significar mucho más para ti que el mazo que fue creado profesionalmente en el mercado. Ambas opciones tienen sus propias características y encantos distintivos, pero nada se puede comparar con el aspecto de un mazo artesanal. Los beneficios. Okay. Personalización. Puedes crear un mazo que refleje tu visión única, tus experiencias personales. Permite infundir tu energía personal en cada una de estas cartas que tú puedas crear. La conexión personal, diseñar tus propias cartas te permite establecer una conexión más profunda con el simbolismo y los significados de cada carta. En cuanto a la creatividad, te da una oportunidad para expresar tu creatividad y explorar nuevos estilos y enfoques en el diseño. En referencia a la unidad temática, que lo estamos hablando de qué tipo de tema vamos a escoger con nuestras cartas, aquí puedes seleccionar un tema específico que resuene contigo y con tus intereses. Recuerden que hay gente que le gustan las cartas que tienen que ver con hadas, otras que le tienen que ver con brujas, y no, ese tipo de cartas no es para todo el mundo, no todo el mundo le gustan esas cartas. Hay otros que escogen el aspecto de las cartas de los arcángeles, y todo eso va de acuerdo a la unidad temática en que tú logras crear tu mazo. La originalidad, pues obviamente vas a tener un mazo único y exclusivo que no encontrarás en ninguna otra parte, siempre y cuando tú no lo estés vendiendo, si te haces un mazo para tu persona. En el aspecto del crecimiento, la ventaja de crear estos mazos es que a medida que te sumerges en la creación y la exploración de las cartas, te vas a encontrar reflexionando sobre tu propia vida y creencias y emociones. Las cartas adivinatorias se convierten más bien en un espejo que te permite explorar aspectos internos y desbloquear un mayor autoconocimiento. Estos son beneficios básicos en referencia a crear tus propios mazos. Las desventajas, obviamente, requiere tiempo y esfuerzo para diseñar un producto en referencia a la creación de mazos. Esto quiere decir que no puedes hacerlo a la prisa, tienes que tener un planeo bien específico de lo que quieres, cómo lo quieres y cómo lo vas a ejecutar. Y esto toma tanto tiempo como el diseño en sí. También la otra desventaja es que puedes recurrir en habilidades y técnicas o conocimientos de diseño gráfico que tal vez tú no tengas. Si no eres dibujante, lo mejor sería que consiguieras imágenes fuera de derechos de autor para poder crear tus cartas. Si tienes la habilidad o el conocimiento de usar la inteligencia artificial, entonces puedes crear imágenes a base del texto de que tú expones en ellas para crear imágenes únicas. Estas son posibilidades que tú tienes en cuanto a las habilidades técnicas o conocimientos en diseño gráfico. So que no hay excusa para no crear un mazo. Si no sabes dibujar, consigue imágenes. Si no puedes conseguir imágenes que te ayuden en lo que tú quieres perfeccionar, entonces puedes usar el aspecto de inteligencia artificial de texto que crea imágenes. ¿Okay? Las limitaciones en cuestión a la disponibilidad de materias y recursos para producción. ¿Qué pasa? Que hay veces que nosotros no tenemos imprentas profesionales alrededor de nosotros que puedan ayudarnos, ni tampoco tenemos una imprenta en la casa que dé un producto de calidad. Aunque sí te puedo decir que la calidad
no se basa realmente en el equipo que tiene, sino en el diseño en sí. Vamos a hablar más de esto adelante. Cuando hablamos de oráculos más comunes en las regiones gráficas, tengo que indicar aquí que es importante tener en cuenta que estos son solo unos usos generales y pueden variar según la preferencia del individuales. La disponibilidad de los mazos y las prácticas culturales en cada región también cambia el diseño de las cartas. Algunas observaciones adicionales sobre el uso de estas cartas se basan según las siguientes regiones, ¿vale? Tenemos que en América del Norte el uso de tarot es amplio y establecido en esta región, con una variedad de mazos y prácticas disponibles hoy en día. También hay un interés moderado en las cartas Lenormand y los oráculos en general en la región de América del Norte. Cuando nosotros hablamos de Europa, tanto el tarot como las cartas Lenormand tienen un uso extendido y una rica tradición en Europa. Las lecturas de tarot son populares con muchas culturas europeas, mientras que las cartas Lenormand son especialmente populares en países como Francia y Alemania comparado con el resto de la región europea. Esto tiene mucho que ver en la creación de tus mazos, porque la gente de estas regiones van a crear mazos de acuerdo a su vida cotidiana y a lo que ven, a su cultura en sí, las costumbres que ellos tienen para poder proyectarlos en cartas o en el diseño de una carta. En América Latina el tarot tiene el uso más extendido, que es, como se dice, comparado con Estados Unidos. Con la comunidad creciente de lectores y prácticas regionales, las cartas, tanto las cartas tarot como las cartas Lenormand, los oráculos también tienen un cierto grado de popularidad, aunque puede ser menos predominante en comparación con el tarot. En otras palabras, que América Latina prefiere el uso primario de las cartas tarot versus cartas que no son tarot. Ya ahora aquí en el continente asiático, el uso del tarot y las cartas Lenormand está creciendo en algunas partes de Asia, especialmente en países como Japón, Corea del Sur. Los oráculos también están ganando popularidad grandemente en estas regiones comparado con el tarot. Mayormente en estas temáticas existen una amplia variedad de temas utilizados en el diseño de cartas adivinatorias. Dependiendo del sistema de cartas específicos, a esto me refiero en cuestión al número de cartas o el sistema en sí. También de la creatividad de los diseñadores. A continuación vamos a representar algunos de estos temas más comunes utilizados en el diseño de estas cartas adivinatorias. El tarot tradicional, los mazos de tarot tradicionales suelen seguir la estructura clásica del mazo Rider-Waite. Esta consiste con los arcanos mayores y los arcanos menores. Los temas y símbolos tradicionales del tarot, como los arcanos mayores con imágenes icónicas, los elementos de la naturaleza y los simbólicos esotéricos son ampliamente utilizados en la creación de mazos que son de tarot tradicional. En la temática de la fantasía y la mitología, aquí estamos hablando de mazos que pueden tener hadas, pueden tener brujerías, ¿vale? Muchos mazos de estas cartas adivinatorias exploran temas en las cuales van incorporando criaturas místicas, seres mitológicos como dragones, unicornios, hadas, dioses antiguos. Estos mazos evocan un sentido de magia y conexión con lo místico. Que son ese tipo de temas que se puede escoger para hacer tu mazo. Cuando hablamos de la temática de la naturaleza y animales, los mazos que se centran en la naturaleza y animales son populares ya que reflejan la conexión con el mundo natural. Pueden incluir imágenes de plantas, flores, animales salvajes o domésticos o elementos de la tierra, el agua, el aire y el fuego. Ya estamos hablando de los 4 elementos naturales. Siguientemente seguimos con la astrología y el aspecto zodiacal. Algunos mazos de cartas divinatorias están inspirados en estos tipos de temas. Cada carta puede representar ya sea un signo del zodiaco, planetas, aspectos astrológicos
o incluso las cartas astrológicas pueden representar las casas astrológicas. Estos mazos se utilizan para lecturas relacionadas con este tipo de temas y temas de predicción en base a horóscopos. Siguientemente tenemos el aspecto de los arcángeles y los ángeles, en los cuales los mazos se centran en este tipo de deidades espirituales para aquellos que buscan una conexión más bien espiritual y guía divina. Cada carta puede representar ya sea un ángel específico con sus atributos o con sus energías asociadas. Siguientemente tenemos el aspecto geométrico y abstracto. Okay. Este tipo de diseño de cartas es que realmente no se enfoca más bien en aspectos geométricos, o sea que no tiene el aspecto clásico que nosotros vemos en forma ya sea con el Lenormand o con el tarot. Mayormente este tipo de temática se ve en oráculos, en que se usan ya sea la geometría sagrada o se usan simplemente imágenes que puedan provocar algún tipo de clarividencia basado en colores en aspectos de diseño gráfico. Estas pueden ser utilizando geometría, colores, formas abstractas para transmitir mensajes y energías intuitivas. ¿Okay? El cuento de hadas y literatura clásica. Aquí nos encontramos con este tipo de mazos que se basan en temas, como en el tema de Peter Pan, en el tema del steampunk, que es el que todos los caracteres salen con sus atuendos de steampunk. Tenemos también el aspecto de cuentos de hadas. Hay gente que tienen el aspecto de como las cartas basadas en los druidas, que yo sé que hay un mazo que se basa en ese tipo de arte. Es bastante popular este tipo de tema. Estos mazos pueden representar personajes de cuentos famosos como Alicia en el País de las Maravillas, Caperucita Roja y personajes de la mitología griega, entre muchos. Finalmente tenemos la inspiración cultural. El tema basado en esto son algunos mazos que se inspiran en diferentes culturas y tradiciones del mundo. En este aspecto yo he visto mazos que se inspiran en la era de los hippies, en la era de, ¿cómo se diríamos bien? Victoriana. So que pueden reflexionar diferentes culturas, tradiciones, pueden reflejar símbolos iconográficos, creencias culturales específicas, lo que hace único y significativo para personas con afinidades culturales en forma particular. Cuando hablamos del diseño y el montaje de cartas adivinatorias, primeramente empezamos con la investigación y la planificación. Antes de comenzar a diseñar tus cartas divinatorias y investigar y familiarizarte con los diferentes temas de las cartas como el tarot, el Lenormand y los oráculos, tienes que comprender los símbolos, las numeraciones y las interpretaciones asociadas con cada carta. O sea que tienes que realmente saber tus cartas o lo que significa el sistema y su simbología antes de crear una copia o una carta específica hecha por tu puño y mano, ¿vale? En este caso, además tienes que planificar también la estructura de tu mazo, decidir las cartas de los temas que deseas abordar. La selección de símbolos e imágenes, tienes que elegir cuidadosamente estos símbolos que representa cada carta. Asegúrate que sean visualmente atractivos y relevantes para el tema de tu mazo. Puedes dibujarlos a mano, utilizar fotografías o recopilar imágenes de diferentes fuentes. Mantén una coherencia estética en todo el diseño para que se sientan como un conjunto unificado. ¿A qué yo me refiero con esto? Es que si vas a hacer cartas acerca de sirenas, no vayas a meter otros tipos de elementos que no tienen nada que ver con la vida marítima, ¿vale? Sino que está todo en conjunto y todo puesto de que pueda significar una cosa con la otra, que esté todo asociado. El diseño gráfico. Si estás creando tus mazos en forma digital, utiliza herramientas de diseño gráfico para crear diseños claros y profesionales.
asegúrate de que los símbolos sean lo suficientemente grandes y legibles. Y de esto vamos a hablar más adelante, de por qué un diseño hecho a mano tal vez no quede tan bien como si fuera un diseño digital. Y hay veces que dependiendo la forma en que tú mides o calculas la creación digital, tal vez no salga bien en los aspectos de impresión. Y eso lo vamos a hablar más adelante. Considera también el uso de colores significativos y armoniosos y presta atención a los detalles como los bordes, las fuentes y la disposición de los elementos de cada carta. La numeración y nombres de las cartas. Asegúrate de agregar números y nombres a cada carta adivinatoria. Hay mazos que no tienen nombres, pero sí son expresivos en lo que están enseñando, por lo tanto no hay que ponerle nombre. Pero sí sería bueno y productivo de que le pongas números a tus cartas por referencia al aspecto de organización en cuestión a tu mazo. Especialmente si estás creando también un PDF o un librito que vaya con el mazo. El número puede colocarse en la parte superior o inferior de la carta, mientras que el nombre puede ubicarse en el centro o en una área visible. Tienes que asegurarte de que la numeración sea consistente y clara en todas las cartas. Utiliza fuentes legibles para los nombres de las cartas. Cuando tratamos de números, yo sé que hay muchas personas que les gustan los números romanos, pero lamentablemente hay personas que nunca atendieron esa clase en la escuela superior en cuestión a los números romanos. Por lo tanto, mantengámoslo simple y simplemente mantengamos los números como los conocemos hoy en día para que sea mejor acogido, ¿ok? En referencia al tamaño y material de nuestras cartas, tienes que decidir el tamaño antes de ejecutar la creación. Este tiene que ser adecuado para tus cartas adivinatorias. Puedes optar por un tamaño básico, como una de las cartas que se usan para jugar póker, o elegir un tamaño personalizado, o sea que esté fuera de las medidas comunes que se conocen hoy en día. Además, considera el material en que vas a utilizar estas cartas. Es mejor usar un aspecto de un papel bastante grueso versus uno que sea simplemente página, ¿vale? Las opciones comunes incluyen cartulina, papel de alta calidad o imprimir las cartas en papel fotográfico. Estos tipos de papeles tienen un aspecto de densidad bastante bueno para las creaciones de cartas, ya que no son tan flexibles como una página en sí. El laminarlas también le da mayor durabilidad. Asegúrate de que las cartas sean lo suficientemente resistentes para el uso frecuente, que por eso debes de planear bien el material que tomas para esto. La impresión y el acabado. Cuando imprimes tus cartas, asegúrate de utilizar una impresora de alta calidad para poder obtener colores nítidos y vibrantes. Si es posible, imprime en papel de calidad profesional o utiliza servicios de impresión especializados. Una vez imprimes, considera la opción de agregar un acabado laminado para proteger las cartas del desgaste y de los daños. El corte y el montaje de tus cartas. Corta cuidadosamente cada carta utilizando una guillotina o una regla o un tipo de corte afilado para obtener bordes limpios y uniformes. Yo sugiero en este aspecto que trates de no usar tijeras. Las tijeras tienden a dañar más la carta y no son bordes completamente lisos. Guillotinas sería lo mejor si es que las tienes. Luego es necesario que redondees las esquinas y voy a explicar más adelante los beneficios y los contratiempos en cuestión a las esquinas redondas y cuadradas. Todas estas, redondear las esquinas simplemente le da un aspecto de acabado más estético, además de que causan más duración en cuestión al uso de las cartas. Puedes optar por dejar las cartas tal como cual, o si las prefieres puedes utilizar fundas protectoras transparentes para mantenerlas en buen estado y facilitar su mezcla durante las lecturas. Ahora vamos a hablar sobre colores. La elección de colores, mayormente vamos a ver este tipo de colores: blanco, azul, rojo, verde, amarillo. Pero tienes que entender qué es lo que significa en cuando se trata
de crear cartas adivinatorias. Por ejemplo, el color blanco representa la pureza, la claridad, la verdad. Puede indicar un nuevo comienzo, una nueva renovación o una nueva energía divina. Si tienes cartas en tu mazo que pueden representar este tipo de conceptos, el color blanco debiera de estar presente. Una carta blanca en un mazo adivinatorio puede simbolizar un estado de paz, limpieza o una revelación espiritual profunda. Un ejemplo de esto es la carta del mazo de tarot, que es el mundo, representado con la culminación de un ciclo o el logro de armonía e integridad, en que vemos estos aspectos blancos durante su creación. El color azul está asociado con la calma, la serenidad y la comunicación. Si tienes cartas que expresan estos tipos de aspectos en su significado, sería bueno que añadieras el color azul, ya que está simbolizando ese tipo de visualización y comunicación. Puede representar también igualmente la intuición, la sabiduría y la expresión emocional. Las cartas con tonos azul pueden sugerir una necesidad de reflexionar, de escuchar la voz interior y comunicarse con compasión y sinceridad. En esta, la carta azul en el mazo de la comunicación, como sería el aspecto de los pájaros, en el Lenormand puede representar la necesidad de expresar tus pensamientos y sentimientos de manera clara y amorosa. El color rojo está relacionado con la pasión, la energía, la fuerza y la acción. Puede simbolizar el amor apasionado, la vitalidad y la motivación igualmente. Las cartas con tonos rojos pueden indicar la necesidad de tomar medidas decisivas, enfrentar desafíos y conectarse con la pasión interna. Ejemplo de esto lo podrías encontrar en la carta del tarot de los enamorados, representada por la elección entre el amor y la pasión y la necesidad de tomar decisiones basadas en el aspecto de las emociones del corazón. El color verde está asociado con la naturaleza, la sanación y el equilibrio. Representa la armonía, la esperanza y el crecimiento. Las cartas con tonos verdes pueden sugerir un enfoque en la salud, la abundancia y la conexión con la naturaleza. Ejemplo de esto, tenemos la carta del Lenormand con la carta del árbol, que simboliza la necesidad de restaurar y equilibrar y el bienestar en todos los aspectos de la vida, especialmente el aspecto de salud en este caso. Finalmente tenemos la carta el color amarillo, con las cartas del color amarillo. Están relacionadas con la felicidad, la alegría y la iluminación. Representan la mente clara, la creatividad, la inspiración. Las cartas con tonos de amarillo pueden sugerir optimismo, enfoque mental, alegría en el camino de la vida. Uno de estos ejemplos en referencia al color amarillo brillante, pues se puede representar en la carta del tarot con la carta del sol, simbolizando la alegría, la vitalidad y el despertar de conciencia. Ahora vamos a mirar acerca de los tamaños habituales que se encuentran en la creación de las cartas. Aquí tenemos 4 tamaños habituales. Tenemos las cartas de Bridget, que son cartas pequeñas. Creo o no, las cartas Lenormand eran del tamaño de las cartas de jugar Bridget, o lo que llaman juego de canastas. Son cartas pequeñas. Con los años ha pasado de entrar desde ese tamaño a el tamaño de las cartas que se usan para jugar póker. Estas cartas son las que ustedes mayormente ven usándose con el Lenormand. ¿Por qué? Porque tienes más amplitud de enseñar el arte en sí que está expresado en las cartas del Lenormand. Siguientemente tenemos el tamaño de las cartas tarot. Estas tienden a ser más rectangulares que cuadradas. Y entonces todo el arte se distribuye desde la parte superior a la parte inferior en este tipo de ¿cómo se dice? Determinación. Igualmente tenemos las cartas del oráculo, que pueden también hablar de
cómo nosotros podemos expresar todo, da espacio no solamente para el arte, pero también para poner palabras o tal vez cuotas o frases de inspiración igualmente. Ahora vamos a hablar de tamaño carta por carta. Las cartas en cuestión a tamaños tenemos que tener en claro que cuando nosotros vamos a trabajar en computadora, para crear un tamaño tenemos que usar píxeles, lo que le llaman medida en píxeles, que esta es la primera que ustedes ven al principio. En el caso de las cartas Bridget tiene 675 por 1050, eso es píxeles. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros cambiamos esto a pulgadas, si nosotros queremos nuestras cartas de este tamaño de 2.25 por 3.5, tenemos que convertirlo al aspecto de píxeles. En el internet hay muchas calculadoras que convierten pulgadas, centímetros o milímetros al tamaño de píxeles. Es importante que si vas a trabajar en programas como si fuera Canva o Photoshop, en que uses tu tamaño más bien en el aspecto del lenguaje de computadora, como es píxel, comparado con los tamaños que nosotros conocemos hoy en día. En este caso, Bridget, yo lo he dividido tanto en centímetros, pulgadas y píxeles. Igualmente, cuando hablamos de las cartas póker, que estas son usualmente las cartas Lenormand, pues pueden ver que puede correr entre 750 por 1050 píxeles o puede correr entre 822 por 1050. Igualmente, pero que estas son las dimensiones de las cartas de póker. Ya están aumentando un poco más en tamaño, ya sea en pulgadas, centímetros o píxeles. Ahora, cuando se trata del tamaño de las cartas de tarot, ya estamos aumentando un poco más, se van a volver un poco más rectangulares en este aspecto. Y finalmente tenemos las cartas del oráculo, en que se van anchando más hacia derecha e izquierda versus superior o inferior, ¿vale? Mayormente son un tamaño de 3x5, hay gente que las hace hasta 4x5, 4x6, pero serían tamaños que entre más grande tú hagas la carta, más costoso va a ser la imprenta, e inclusive si tú imprimes estas cartas en tu casa, más tinta vas a usar. Hablemos ahora de los bordes. El diseño de las cartas divinatorias con bordes cuadrados y bordes redondos pueden tener diferentes ventajas según el propósito y la estética que deseas lograr en tus cartas. Aquí hay algunas ventajas de diseño con bordes cuadrados. Vas a tener mayor espacio para imágenes y texto. Los bordes cuadrados proporcionan una forma más eficiente de utilizar el espacio en la carta, lo que te permite tener imágenes más grandes y textos más legibles en las superficies de las cartas. La desventaja de los bordes cuadrados es que según cómo vas barajeando, vas formando tus cartas con el uso, la imagen se puede dividir de la parte posterior de la carta o se puede simplemente cortarse o mutilarse las esquinas simplemente con el uso. El aspecto formal y tradicional de las cartas con bordes cuadrados suelen tener ese aspecto más formal y tradicional a pesar de todo, lo que puede ser adecuado para mazos de estilo clásico o conservador. Son fáciles de cortar y enmarcar. Si planeas imprimir y cortar las cartas tú mismo, los bordes cuadrados pueden ser más fáciles de manejar durante el proceso de producción. Pero como dije anteriormente, el uso constante puede hacer que estos bordes cuadrados se vayan desintegrando en tus manos con el tiempo. La ventaja de los diseños de cartas artesanales, que puedes imprimirlas cada vez que un mazo ya no te sirva, ¿vale? Las ventajas del diseño de bordes redondos. Primero, es estética, es una estética suave y contemporánea. Las cartas con bordes redondos tienen una apariencia más suave, lo puede ser más atractivo para mazos con temáticas modernas y artísticas. Da la sensación más amigable y accesible. Los bordes redondos pueden transmitir una sensación de amabilidad y calidez, lo que puede hacer que las cartas sean más atractivas para el usuario conjuntamente con el cliente. La diferencia visual, las cartas con bordes redondos pueden destacarse y diferenciarse de los mazos tradicionales con bordes cuadrados.
lo que puede hacer que tu mazo sea más memorable y distintivo. En última instancia, la elección entre bordes cuadrados y redondos dependerá de tu preferencia personal y la estética que deseas lograr en tus cartas adivinatorias. Puedes experimentar con ambos diseños o incluso combinarlos para crear estilos únicos y original para tu mazo. Recuerda que la coherencia del diseño y la estética global del mazo son importantes para crear una experiencia de lectura armoniosa y atractiva para los usuarios. Ahora hablemos del diseño y la impresión de cartas en referencia a los márgenes y las sangrías y cualquier otro tipo de material impreso que podamos hacer. Los márgenes y los sangrados son dos conceptos importantes relacionados con el área de trabajo y la calidad del producto. Ambos se refieren a espacios específicos alrededor de la imagen o el diseño que se deben de tener en cuenta durante el proceso de diseño y la producción. Aquí voy a hablarles sobre las diferencias entre márgenes y sangrías. Los márgenes son los espacios en blanco que se dejan alrededor de la imagen y el diseño en el trabajo. Estos márgenes garantizan que ningún elemento importante del diseño quede muy cerca del borde o de la carta, o evitando así que se recorte o se corte parcialmente durante el proceso de impresión. El márgenes son una precaución contra el sangrado o recorte no deseado y garantiza que el contenido importante se mantenga completamente visible en el producto final. Los márgenes también pueden ser útiles para alinear y distribuir adecuadamente el contenido en la carta, asegurando que hay una apariencia coherente y estética en todo el mazo. Vamos a hablar ahora sobre las sangrías. Esto es un margen adicional al margen original que he estado hablando. Los sangrados son una extensión del diseño o la imagen más allá de los bordes finales de la carta. O sea que este es un margen imaginario que todavía la imprenta, tanto tu máquina de impresión como las impresoras profesionales van a tomar encima del margen que ya tú estás tomando. O sea que van cortando partes de tu diseño. Por tanto, no es importante que te mantengas centrado, todo tu diseño sea centrado en la carta, tomando estos sangrados y estos márgenes, ya sean imaginarios o sean ya expuestos en tu diseño. ¿Okay? Los sangrados son una extensión del diseño o imagen más allá de los bordes, o sea que un poquito más allá. En otras palabras, es una aplicación de la imagen que se extiende más allá del tamaño final, o sea que hace como un aspecto de barricada para que tu imagen no se vaya más allá. El objetivo de los sangrados es permitir que la impresión llegue hasta el borde real, o sea que no se extienda, sino más bien que se mantenga en ese aspecto. Esto evita que haya pequeños bordes blancos o espacios no impresos alrededor de la carta después del corte final. Generalmente se requiere un sangrado de 1/8 de pulgada, o sea 0.125 pulgadas o aproximadamente 3 milímetros, ¿okay? De espacio alrededor de la carta. Todo esto es para garantizar un corte preciso y limpio al momento de imprimir. O sea que cuando ustedes van a crear sus cartas, no se salgan de estos márgenes que les estoy enseñando aquí, sino más bien que se mantengan fuera de los bordes, manténganse fuera de las esquinas. Traten de trabajar en un aspecto rectangular en que quede todo en el centro. ¿Por qué? Porque tanto tu imprenta en tu casa como la imprenta profesional va a tender a cortar. En vez de añadir, no va a tener todo el diseño, sino que va a cortar porque es parte de su diseño en cómo ellos lo mantienen en sus imprentas al momento del corte. Ahora vamos a entender el aspecto de derechos de autor. Esto es muy importante, ya que hay muchas personas que piensan que porque las imágenes están en el internet están ahí para ser obtenidas. Muchos de ustedes van a decir, pero es que yo hago mazos para mí solamente. Mire, honestamente hablando, en el momento en que tú enseñas tus cartas, ya sea por Reels de Instagram, por aspectos de Facebook, esas imágenes son atribuidas en todo el internet, van a ser reconocidas. Y si algún artista las hizo en específico y no se le está dando ningún tipo de atributo de quién fue el autor,
corres el riesgo, unos riesgos legales a otro nivel, ¿ok? Vamos a hablar aquí sobre el derecho de autor. El uso de imágenes fotográficas en cartas divinatorias está sujeto a leyes de derechos de autor, y esto no es solamente en Estados Unidos, sino también globalmente. Todo lo que se comercializa o simplemente se pone en el internet puede tener esos derechos de autor. Cuando hablamos de derechos de autor, las fotografías son obras protegidas por derechos de autor desde el momento en que se crean. O sea que una vez tú creas una imagen y la terminas, tú personalmente tú tienes derechos sobre esa imagen porque ya es una imagen que puede empezar del principio al final. Esto significa que el fotógrafo o el titular de los derechos tiene el derecho exclusivo de reproducir, distribuir y utilizar comercialmente esas imágenes, a menos que se otorgue un permiso expreso o se utilicen bajo licencias que permitan el uso de libre o bajo ciertas condiciones. O sea, que si yo hago un arte y es mío, yo puedo comercializarlo, pero en el momento en que tú lo copias, si tú no tienes un documento escrito de mi parte, certificado por abogado, realmente tú no tienes derechos de autor, sino que estás infringiendo en mis derechos de autor. Las licencias de uso, vamos a hablar de esto. Al utilizar imágenes fotográficas en cartas adivinatorias, es fundamental asegurarte de tener derechos necesarios para su uso. Vengo aquí en este aspecto de no todas las fotos que tú encuentras en internet son para tú tomarlas y crear tus mazos. Esto se logra a través de las obtenciones de una licencia adecuada, como mencioné anteriormente. Algunas plataformas ofrecen imágenes bajo licencia como bajo Creative Commons, ¿ok? Esto es un término que se usa que puedes ver que está detrás de las imágenes, especialmente también las que encuentras en el internet. Si tú verificas la información de cada imagen, puede decirte si está o no está con derechos de autor. Y mayormente se ven estas palabras que dicen Creative Commons, que pueden permitirle el uso gratuito bajo ciertas condiciones. Sin embargo, es importante leer y comprender los términos y requisitos de cada licencia específica. Cuando hablamos de fotografías de dominio público, las imágenes de dominio público son aquellas en las que los derechos de autor han expirado o han sido renunciadas por el titular de los derechos, o sea, renunciadas por el autor en sí. Estas imágenes se pueden utilizar libremente sin restricción de derechos de autor. Sin embargo, siempre es recomendable investigar y verificar la autenticidad del estatus del dominio público de una imagen antes de utilizarla. Por estas imágenes, mayormente las encuentras en páginas de web que son bancos de imágenes en que los autores simplemente abandonaron sus derechos para que fueran públicas. El problema con este tipo de imágenes de fotografías de dominio público es que si las utilizas tal como estás, vas a terminar con un producto que se parece a los de los demás. Por lo tanto, cuando utilizas estas imágenes, es imperativo de que las alteres o añadas elementos que ya la imagen no sea la original, sino una variedad de la original. Y esto lo convierte en algo más original de parte tuya. Bien, hablamos ahora de las consecuencias legales en cuestión a infringir a los derechos de autor. ¿Ok? El uso no autorizado de imágenes protegidas por derechos de autor puede llevar a consecuencias legales, incluyendo demandas por infracción de derechos en este aspecto de derechos de autor. Los titulares de derecho tienen el derecho de buscar la compensación por daños y perjuicios, así como la retirada y eliminación de imágenes infractoras. O sea que si alguien está usando mis imágenes para hacer sus negocios sin haber tenido un permiso autorizado y legalizado, en este caso yo con mi derecho puedo hacer que esa persona que me pague dinero por que no se me ha compensado, o simplemente de que elimino su negocio o elimino su distribución en este caso. Las penalidades pueden variar según las leyes y derechos de autor de cada país y la gravedad de la infracción igualmente. El titular de los derechos de autor puede representar una demanda civil en contra del infractor. En el caso de una demanda exitosa,
el infractor puede ser responsable de pagar daños y perjuicios que pueden ser una cantidad monetaria determinada por el tribunal. Los daños pueden incluir pérdidas económicas sufridas por el titular de los derechos y beneficios obtenidos ilegalmente por el infractor. Igualmente, la retirada y eliminación de las imágenes. El titular de los derechos puede solicitar las imágenes utilizadas sin permiso sean retiradas o eliminadas de la circulación. Esto puede implicar retirar publicaciones en sitios web, productos o cualquier otro medio en que se haya utilizado sin autorización. Si no se cumple con esta solicitud, el titular de los derechos puede emprender acciones legales adicionales a las que ya se han hecho. Hablemos aquí de las sanciones monetarias. En algunos países, las leyes de derechos de autores contemplan o lo que llaman contemplaciones estatutorias, que son multas establecidas por ley por cada infracción cometida. Estas multas pueden variar según la jurisdicción y la gravedad de la infracción. Y finalmente estamos hablando aquí de la reputación dañada. Utilizar imágenes sin permiso pueden dañar tu reputación, especialmente si eres considerado responsable de infringir los derechos de autor de otros. Esto puede afectar negativamente tus relaciones comerciales, tu credibilidad como profesional o incluso tus oportunidades futuras. Si a ti se te prueba de que has hecho plagio o has usado algo sin permiso, esto es imperdonable, especialmente nosotros como cartomantes. Siempre que sabemos de alguien que ha copiado, plagiado o simplemente ha distribuido algo sin permiso alguno, se va a saber en la comunidad, y esto hace a ti que no se te confíe en ningún momento para cualquier otro tipo de eventos que tengan que ver con la cartomancia, simplemente porque no se desea tener personas que infrinjan los derechos de autores de otras personas. Vamos a hablar ahora de cómo crear tus cartas en la plataforma de Canva. Aquí nos encontramos con la página de Canvas. Este es uno de los programas más usados en referencia a hacer gráficas de todo tipo, especialmente las que ustedes ven en Instagram y también en Facebook, pero también puede ser utilizada para crear mazos de cartas. Tanto en el producto que es Canva pagado como en el producto de Canva gratis, pueden encontrar una sección que cuando empiezan a hacer su diseño tienen que escoger el tamaño que yo les dije anteriormente. Si van a la parte superior, como pueden observar aquí, la parte superior donde dice crear un diseño, aquí va a bajar un menú y simplemente van a buscar la parte que dice tamaño personalizado. Cuando hacen esto, ustedes van a encontrar que van a tener una área donde poner sus medidas que puse anteriormente. Si yo quiero crear una carta Lenormand, en este caso mayormente yo uso 822 por 1122, pero miren bien el menú aquí en este lado, está tanto en píxeles, pulgadas, milímetros, centímetros. Como siempre uso, les he dicho anteriormente, para que haya la mejor calidad, tienen que usar píxeles, por lo tanto lo mantengo en píxeles, mantengo el ancho en 822 por 1122 de alto en este caso. Una vez yo presiono en crear un diseño nuevo, me va a salir una Canva del tamaño de la carta. Como ustedes pueden ver, aquí hay unas líneas que se notan alrededor. Aquí dentro de este cuadrito, dentro del cuadro, es donde yo debo de poner mi imagen. Si yo me salgo fuera de estas líneas de aquí, va a pasar lo que mencioné anteriormente con los márgenes y con el sangrado, en que puedo correr el riesgo de que mi diseño se pierda completamente. Una vez nosotros especificamos estos márgenes, como pueden ver aquí, yo tengo el margen alrededor. No sé si en la versión pagada se te puede dar, pero yo sé que en la gratis también lo tienes. Por lo tanto, me mantengo dentro de esos específicos. Cuando nosotros miramos Canva, mayormente en la parte de la izquierda, pues tienes todas tus fotos que puedes subir y puedes bajar en referencia al uso, ¿vale? Lo que me está subiendo por detrás de mí, voy a sacarme de la pantalla para que lo puedan ver. Que puedes utilizar un montón de fotos, ya sea subidas por ti mismo o simplemente ir a la área de fotografía
a ver si la encuentro en este lado, en que ya tiene fotos ya predestinadas que puedes buscar por su nombre. Como les dije anteriormente, yo prefiero mejor hacer imágenes propias y después pasarlas a este tipo de plataforma, y la razón por ello es porque simplemente no quiero usar las fotos de Canva, ya que Canva, algunas fotos son libres de derechos de autor y otras no. Por lo tanto, yo uso las mías. Si yo fuera a utilizar una carta o hacer una imagen, como en este caso puedo utilizar esta imagen del árbol, ven, al simplemente pasarla yo voy creando una carta, pero ya esta carta es una imagen que ya está hecha. Por lo tanto, yo tendría que tomar otro tipo de imagen para poder añadir más interés en cuestión a esa imagen. En este caso uso también la de Frida. Si es muy pequeña, simplemente la enancho, tratando de llenar todo el área, pero como van a ver, no quiero que se pierda parte del diseño. Si ustedes pueden notar bien lo que está pasando con esta imagen, aquí cuando se vaya a imprimir, se va a ir a ajustar honestamente parte de la daga y parte de las flores, ¿vale? Porque está fuera de mi ámbito en esta área. So que yo podría simplemente bajar un poco la foto y añadir un poco más, en este caso, para que quede entre los márgenes que están aquí. Y tal vez sea posible que yo pueda salvar parte de este diseño. Pero siempre escojan diseños que quedan dentro de este cuadrito, porque si no se van a ir a ajustar. En el momento que tú pongas las letras, tienen que estar dentro de este cuadro, entre el cuadro. No pueden estar fuera ni fuera de la orilla, porque tanto tu impresora en tu casa, conjuntamente con la impresora de un aspecto profesional, va a cortar todo eso y se puede ir parte de tu diseño, ¿vale? So, posiblemente lo mejor sería escoger fotografías que tengan bordes bastante anchos. En este caso, pues sería mejor. ¿Por qué? Porque ya mi personaje está dentro de este cuadro aquí con lo que yo quiero exponer. Lo que se pierda, honestamente, va a ser mínimo. Y esto es sin contar el poner las letras. Si yo pongo letras, en este caso, en este tipo de diseño lo pondría aquí abajo para que se pueda ver mejor el diseño. Podría ponerle el látigo, ¿vale? Y al poner el látigo aquí puedo cambiar en las letras en la parte de izquierda. Puedo cambiarlo ya sea en una forma escrita en cursivo. Y añado el tamaño. A esto le añado igualmente el número. No me equivoco, la letra del látigo. Ponerla más para atrás. Es el 11, ¿verdad? Lo trato de poner conjunto con el título, ¿vale? También podría ponerles insertos en este lado de aquí. Hay gente que toman el aspecto de tomar insertos, y lo que pasa con el problema de los insertos, si yo pusiera una carta, mucha gente viene y ponen una carta en este lado de aquí. ¿Qué pasa? Que cuando se imprime se va a perder parte de ella. Sí, se podría hacer pequeña, y esto no cualifica con esta carta. Simplemente va a darte un ejemplo. Si yo pusiera esta carta aquí un poquito más arriba del cuadrito que tengo, también se va a perder. Por lo tanto, hay que bajarla entre el cuadrito, dentro del cuadrito, cuando se trata de Canva. Y esto puede ser ya sea en esa esquina, esta esquina, la esquina inferior o la esquina inferior. Pero en ningún momento vayan a irse a esquinas extremadas o en el mismo centro, a menos que tengas bastante espacio, porque se va a perder. ¿Okay? No pueden subir tanto a esas esquinas porque se va a perder el imprimido. Por lo tanto, en Canva tiene que mantenerse, cuando da ese color así rosado, tiene que mantenerse en ese cuadro. En el momento que se sale, no cambia de color, pero si se mantiene en ello, se mantiene en ese color, dándote a indicar de que está en la parte que se puede imprimir. Ahora vamos a hablar de cómo crear imágenes con la inteligencia artificial.
Hay muchas plataformas que pueden hablar sobre la inteligencia artificial y cómo crear imágenes. Mayormente la que yo uso personalmente se llama Midjourney. Midjourney ustedes pueden entrar por medio de la página de discord.com. Una vez hacen una cuenta con esta página de discord.com, entonces buscan la plataforma Midjourney y esta brega de la siguiente manera. Buscar en cómo aplicar la imagen. De esta manera lo que haces es que vas a la parte inferior, que ves aquí donde está el signo de más, le das a más y pones el uso de aplicaciones y esto te va a dar un menú en el cual tú tienes que usar que dice el /imagine o imagine prompt. Cuando tú usas esto, ahí a ese lado es donde tú vas a escribir lo que tú quieres que se crea. En este caso vamos a crear aquí, supongamos que hacemos la carta del barco. Voy a esperar que termine, voy a observar las fotos para entonces escoger una y entonces la transferimos a Canva y entonces pueden comparar versus un diseño versus el otro. Pedir la misma imagen, como pueden ver aquí. En este caso voy a escoger esta número 1 que está en este lado. Voy a la UI aquí, porque estas líneas de aquí, 1, 2, 3 y 4, representan a 1, 2, 3 y 4. So que en este caso la parte superior izquierda es la U1. En este caso, si yo le voy a pedir que me la haga más grande, ¿vale? Y una vez la crea, lo que voy a hacer es que voy a enanchar esa foto, copiarla, entonces tratar de venirla a traerla a Canva. Okay, ya la tengo aquí grande, la abro en el browser, queda completamente grande. Lo que hago es copiar la imagen y la pongo en mi banco de imágenes y vuelvo de nuevo a Canva. Esta era la original que habíamos hecho y vamos a hacer otra. So que voy a subir ese titular, esa foto en el particular que acabamos de hacer y voy a simplemente a pasarla aquí. Simplemente la paso aquí y queda automáticamente puesta. Como so que hasta este momento con esta parte del Congreso les he enseñado a ustedes los aspectos de lo que conlleva crear unas cartas de oráculo o cartas adivinatorias. Hemos cubierto varios términos, inclusive cómo nosotros podríamos hacerlo en Canva y también con el proceso de la plataforma Midjourney, en que podemos crear imágenes completamente originales basadas en texto a imagen o simplemente podemos traer nuestros propios dibujos y crearlos en forma pixelada y se pueden pasar igualmente a Canva y crear unas cartas. Siempre recuerden que hay que respetar el derecho de autor. E incluso no simplemente porque haces cartas para ti misma no indica de que estás protegida por ese aspecto de uso personal. En el momento en que tú pones tus cartas en el internet o las pones en fotografías, estas cartas van a ser reconocidas y pueden ser reconocidas por el autor, en la cual te pueden sancionar legalmente, pueden haber pérdidas tanto de tu página, de tu reputación. Por lo tanto, yo te indico, sé original a todo momento, ya sea dibujando, creando algunas imágenes, ya sean compuestas de varias imágenes, siempre y cuando mantengas una originalidad y una creatividad aparte, que te ponga aparte del resto de las personas. Yo espero que este tipo de exposición te haya dado una idea de cómo crear tus cartas, qué es lo que realmente necesitas saber antes de y después de. Y les doy las gracias al Congreso de Tarot de Uruguay por esta oportunidad de tenerme una vez más con ustedes. En esta ocasión, pues hablando simplemente de la creación de cartas adivinatorias. Espero que les haya gustado. Nos seguiremos viendo. Será hasta la próxima. Aquí su servidora Liz Figueroa. Chao.